Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Vamos a hacer ahora el siguiente caso, que cumple con lo siguiente. Nosotros vamos a tener varias curvas en R3, ¿sí? Y la idea es tratar de encontrar dos parametrizaciones que las orienten a las curvas en sentidos opuestos y hay que graficarla, ¿no? Entonces, vamos a tener en primer lugar esta curva, ¿sí? Nosotros la vamos a definir de esta manera como una curva generada a través de esta figura, x más 2y menos z, que es igual a 4, y luego tenemos y, que es igual a 2x menos 1. ¿Está bien? Esa sería la idea por ahora. Y todo esto, en este caso que estamos hablando del primer octante solamente. Antes de arrancar, lo que es importante o que es recomendable es tratar de ver si efectivamente, de alguna manera, podemos identificar, si es posible, qué tipo de curvas estamos trabajando, o sea, qué tipo de superficies son las que van a formar parte de nuestro sistema. ¿Ok? Esa sería un poquito la idea principal. Entonces, ¿qué es lo importante de tener en cuenta acá? Fíjense, nosotros, por ejemplo, si nos observamos tanto la superficie superior como la inferior, que están, digamos, caracterizando ambas partes de las curvas, lo que nosotros vamos a tener es que, en ese caso, ¿sí?, ambas superficies son planos. ¿Cómo nos damos cuenta de que son planos? Bueno, una forma de darse cuenta es que todas las variables, ¿sí?, están, digamos, en forma polinómica elevados a la 1, es decir, la variable sola, sin ninguna potencia, sin ningún logaritmo, seno o operación similar, y después están multiplicadas por constantes, tal vez están hechos en combinación lineal. Con lo cual, supongamos que esto sería, vamos a llamarlo así, el plano pi1, que es el primero que nosotros tenemos acá, y luego aquí abajo tenemos el plano pi2. O sea que básicamente tenemos justamente una intersección de dos planos. ¿Ok? Entonces hay varias maneras de poder hacer la parametrización. Vamos a arrancar con la primera opción, ¿sí? Acá hay varias formas de hacerlo, así que quédense tranquilos, ¿sí? Lo que van a ver acá a continuación básicamente es una opción personal, pero ustedes pueden verlo, digamos, de la manera que más les sea conveniente, así que tranquilos con ese sentido. Una forma que es interesante, por ejemplo, es tomar de la ecuación 2, que tiene el plano pi2, la variable y, que está suelta, y reemplazarla dentro del plano pi1, que es el que está acá en rojo, ¿no? Entonces, esto sería, supongamos, la opción o el camino número 1, ¿no? En este caso. Entonces vamos a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a reemplazar, en este caso, reemplazo la segunda ecuación, ¿sí?, en 1. Entonces vamos a tener x más dos veces, en vez de tener y, vamos a tener la expresión que es equivalente, que es 2x menos 1. ¿No? Entonces vamos a tener 2x menos 1, todo esto menos z, que esto es igual a 4. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, una opción, por ejemplo, una de las letras que se pueden despejar, dado que y ya está despejado en términos de x, también se puede hacer lo mismo en términos de z. ¿Está bien? Siempre nosotros tenemos que pensar en tratar de reducir las variables y tratar de elegir cuáles van a ser las variables que van a quedar independientes y cuáles no, cuáles van a quedar dependientes de las primeras. ¿Está bien? Entonces, haciendo la cuenta, vamos a tener x, 2 por 2 es 4x, menos 2, ¿sí?, menos z, que esto es igual a 4. Despejando z de esta ecuación, lo que nos va a quedar va a ser, fíjense en este caso, 5x menos 6. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, nosotros ya tenemos, ¿sí?, básicamente cuánto nos tiene que quedar, ¿sí?, cada una de las variables, porque fíjense lo siguiente. En el caso de que nosotros hablemos de una curva, siempre ustedes piensen
el problema en términos de grados de libertad. Una curva, ¿sí?, es un cuerpo geométrico que tiene un solo grado de libertad. Es como hablar de básicamente un alambre, ¿sí?, que conductor de electricidad. La electricidad puede ir siempre hacia adelante o hacia atrás del alambre, ¿sí?, pero no puede escapar del mismo, sino que las dimensiones que nosotros vamos a tener son simplemente estas. ¿Está bien? Entonces, por ahora, nuestra curva, ¿sí?, va a tener la siguiente característica, ¿no? Vamos a ver desde acá que la curva, ¿sí?, en función de x, vamos a tener x, y z, ¿sí? ¿Qué información tenemos de cada variable? Bueno, x vale x, no tiene mucho más, y básicamente es cuánto queda la imagen o la definición que dio Pi2, o sea que en este caso queda como 2x menos 1, y z queda como 5x menos 6. ¿Está bien? O sea que eso es una forma de parametrizar la curva. Acá hay un detalle que no estamos teniendo en cuenta, que ahora lo vamos a incluir, que es que la curva tiene que pertenecer al primer octante. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Primer octante, ¿sí?, vamos a dibujarlo de una forma bastante sencilla, es análogo, ¿sí?, a lo que sería el primer cuadrante en un plano de dos dimensiones. Es decir, primer octante se refiere, por ejemplo, a la región del espacio donde z, x e y simultáneamente son todas mayores que 0. Entonces, dentro de las condiciones que nosotros vamos a tener en cuenta para el primer octante, x tiene que ser mayor o igual a 0, y tiene que ser mayor o igual a 0, y lo mismo para z. Y esas son las condiciones que nos van a pedir en este caso. Entonces, para darle un marco a este tema, una vez que ya, como vimos acá, definimos cuál es la curva, tenemos que ver básicamente de establecer cada una de esas desigualdades y ver cuáles son los parámetros que corresponden. ¿Ok? Entonces, esa sería un poco la idea. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, esto, ¿sí?, va a tener que ser mayor o igual a 0, lo mismo que esta parte, que tiene que ser mayor o igual a 0, y lo mismo que esta otra, que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces lo vamos a tomar, la desigualdad tiene de los x que sean válidos, tiene que cubrir a todos los puntos. ¿Está bien? Entonces vamos a pensarlo justamente como una intersección. Fíjense que acá ponemos las tres componentes, ¿no? La componente que corresponde con x, que es la primera, la componente que corresponde con y, que en este caso es la segunda, y la componente que corresponde con z, que es la tercera, ¿no? Y vamos a tratar cada una, la vamos a tratar como si fuera, ¿sí?, una desigualdad por separado, y después vamos a unificar todo. ¿Ok? Vamos a arrancar con la primera, que es la más sencilla. Fíjense, x mayor o igual a 0. En este caso, ¿qué números de la recta estamos incluyendo? Estamos incluyendo solamente los números que incluyen desde el 0 hacia la derecha, o sea que son mayores que 0. Entonces x, en este caso, pertenece a 0 incluido hasta más infinito. Hacemos lo mismo para y. Fíjense, en este caso tenemos 2x menos 1, que es mayor o igual a 0. Sumamos 1 en ambos lados, o sea que esto nos queda 2x mayor o igual a 1. Dividimos por 1 medio ambos lados, o sea que queda x mayor o igual a 1 medio. O sea que en la recta vamos a tener x perteneciente de 1 medio incluido hasta más infinito. ¿Sí? Y vamos ahora con el tercer caso. Fíjense, en este caso vamos a tener 5x menos 6, que es mayor o igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso vamos a tener 5x, si sumamos 6 en ambos lados nos queda mayor o igual a 6, y luego x nos queda mayor o igual a 6 quintos. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a tener 6 quintos, nuevamente esta es la parte de la recta, que corresponde, y x pertenece de 6 quintos a más infinito. ¿Está bien? Si ahora vamos a unificar todos los puntos, todos los dominios, ¿sí?, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Vamos a ordenar 0, que es el más pequeño de todos, ¿sí? Vamos a ordenar este conjunto con lápiz acá. Luego tenemos 1 medio en la escala. Todo está más infinito. Y finalmente tenemos 6 quintos, que es ligeramente más grande que el número 1,
que es todo este número que ustedes ven acá. ¿Cuál es el tema importante? Acá básicamente estamos buscando la intersección de los conjuntos, es decir, una solución que cumpla con todos los puntos pedidos a la vez. Entonces, donde se cruzan todos los conjuntos es a partir de los tres que estamos pintando acá en colores, es a partir del 6/5. ¿Está bien? Entonces, básicamente, ¿sí?, la solución, en este caso para la curva, ¿sí?, o donde tiene que variar el parámetro de la curva, es con x perteneciente desde 6/5 incluido hasta más infinito. ¿Está bien? Entonces, todo x que nosotros elijamos del parámetro en las componentes va justamente a, incluido en esta parte, va a estar bien, ¿sí? Que es algo también, un último paso que es de estilo también que se puede usar en estos casos, es para no dejar la curva en función de algunos de los parámetros cartesianos. En general lo que se hace es se cambia el nombre de la letra, ¿sí? Esto más que nada es para, ya les digo, evitar confusiones, pero es más que nada un formalismo, ¿está bien? Entonces, si escribimos la curva, vamos a elegir el parámetro t, ¿sí?, que es como uno de los más populares, entre comillas, que van a aparecer. Vamos a tener que este nos va a quedar como t, luego vamos a tener 2t menos 1 y luego vamos a tener 5t menos 6. Esto, ¿no?, con las componentes de x y z, ¿sí? Y obviamente en este caso t que pertenezca de 6/5 hasta más infinito. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, este es el primer resultado, la primera orientación que nosotros obtenemos de la curva particular. Otra de las cosas que preguntaba el problema es cómo podemos obtener una parametrización que sea contraria, ¿sí? Para que se entienda la idea, supongamos un ejemplo particular, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, esta curva, supongamos que la ponemos como una recta, que va, por ejemplo, desde A hasta B, que digamos, es el formato común y corriente que tienen este tipo de curvas, ¿no?, que empieza y no termina en un punto. Puede no terminar en ningún punto, como en el caso anterior, que el límite o el punto final estaba en infinito. Entonces, una parametrización, por ejemplo, de las infinitas que puede haber, si va en un sentido, a medida que nosotros avanzamos en el t o en el parámetro independiente, vamos recorriendo la curva, por ejemplo, desde A hacia B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso la curva va de A a B. Esa es una parametrización. La misma curva se puede pensar en sentido contrario. Es como, piensen como cuando ustedes están manejando o conduciendo por una calle determinada, que la calle puede ser recorrida en dos sentidos, ¿sí? En este caso, justamente ese recorrido tiene que ver con esa parametrización dada por la curva. ¿Está bien? Entonces, en el caso de que sea, por ejemplo, una curva de este estilo, que es una curva plana, ¿sí?, este tipo de curvas planas son rectas, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es una recta? Fíjense, si ustedes recuerdan de álgebra, que el parámetro constante, ¿sí?, simplemente está solamente siendo multiplicado por distintas constantes y no va, digamos, a tener ninguna otra forma geométrica. O sea que va a ser pura y exclusivamente una recta. Entonces, lo que vamos a tener en este caso, ¿sí?, es que una recta se puede parametrizar de otra forma si nosotros cambiamos básicamente el signo del vector director, que ese signo del vector director lo da los términos que tienen el parámetro independiente. ¿Sí? Fíjense que si volvemos a reescribir esta curva con esa forma algebraica que les digo, vamos a separar un vector que tenga solo t y otro vector que tenga solamente las constantes del punto por el que pasa. Esto nos quedaría como t por 1, 2, 5, más, en este caso, 0, menos 1, menos 6. Simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar el signo de este vector y con eso cambiar toda la parametrización, ¿sí? Es decir, si antes t estaba entre 6/5 y más infinito, si ahora lo que hacemos es tomamos el complemento de este conjunto, que es decir, o mejor dicho, al multiplicar por menos 1 la variable t, multiplicamos por menos 1 todos los puntos de este intervalo, con lo cual el intervalo pasa a ser el reflejo, ¿sí? En este sentido, fíjense, nosotros teníamos de 6/5 a más infinito, todo punto de este intervalo multiplicado por menos 1 justamente pasa a ser al revés, de menos infinito a menos 6/5, ¿sí?, en coherencia con lo que estamos viendo hasta ahora nosotros. Entonces, la nueva orientación va a ser de esta manera:
menos t, menos 2t, menos 1 y finalmente menos 5t, menos 6, con ahora t perteneciente de menos infinito a menos 5 sextos, menos 6 quintos, perdón. Recuerden, fíjense, en este caso, lo único que multiplicamos por menos 1 es el vector director, el punto por el que pasa, la recta que es el 0, menos 1, menos 6, no cambia, no tiene por qué cambiar porque su idea justamente es indicar por dónde pasa la recta. Veamos por ejemplo este nuevo caso, donde va a cambiar un poco, digamos, el estilo, ¿sí?, de lo que estamos viendo. Fíjense que esta es una curva que está definida por estas dos superficies, ¿no? Vamos a tratar de caracterizarlas un poco por la forma. Si ustedes se fijan, la primera superficie que tenemos en este caso, que es este cuerpo que ustedes ven acá, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, nosotros decimos, bueno, conociendo un poco la forma que tienen las curvas, ¿sí?, o las superficies en general, ¿qué forma tendría digamos, qué forma tendría este cuerpo, ¿no? En este caso, dado que estamos en el espacio, ¿sí?, esto tendría que ser parecido a una circunferencia, ¿no? Porque fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Es decir, una circunferencia con centro en 0, 0 y radio, que en este caso 4 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. Es una forma de pensarlo. Pero como nosotros estamos en R3, la variable z no está. Si no está, siempre ustedes interpreten en la mayoría de los casos, ¿no? Si la variable no está, eso quiere decir que no importa lo que valga, no interfiere en el desarrollo de la cuenta, con lo cual eso en general tiene simetría cilíndrica. Por lo tanto, esto es un cilindro, ¿sí?, la primera superficie que es un cilindro. Y luego, nosotros lo que tenemos en la superficie 2 que está abajo, misma cuestión que antes, ¿no? Si las variables están en forma lineal, es decir, z, x e y elevadas a la 1, por hablar mal y pronto, ¿no?, y solamente multiplicada por números escalares, entonces lo más probable es que sea un plano, ¿sí? Entonces en este caso, esta superficie 2 es un plano. Entonces es básicamente un cilindro cortado con un plano, ¿está bien? Para que se entienda la idea. Si es así, nosotros tenemos que pensar que todo lo que tenga simetría o geometría cilíndrica, esférica y demás, ya no nos sirve solamente trabajar con coordenadas cartesianas, sino que las mejores son justamente las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. No quiere decir que sea una obligación, pero simplifica bastante el análisis que uno va a poder hacer. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un cambio de variable, ¿sí?, en el caso de que nosotros tengamos para arrancar, ¿sí?, coordenadas cilíndricas, ¿sí?, las clásicas estamos hablando, ¿no? Para las coordenadas cilíndricas en general lo que se hace es lo siguiente: se toma a x como r por coseno de tita, a y como r por seno de tita y a z como z. ¿Sí? No me voy a extender mucho en esto porque hay videos específicos de por qué se toma este análisis. Tranquilos, véanlos más adelante, ¿está bien? Y en este caso se toma esta elección de x y y justamente porque nosotros no tenemos, digamos, o sea, la simetría cilíndrica se da alrededor del eje z. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Justamente porque es la variable que no está, digamos, en la ecuación del cilindro. Si por ejemplo hubiera sido z al cuadrado más y al cuadrado, ahí en ese caso se tendría que haber elegido r coseno de tita y r seno de tita respectivamente como z y como y dejar x como la variable libre, por ejemplo. Es una opción, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, de acá, cuando vamos a S1, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado en coordenadas cilíndricas es el radio al cuadrado, ¿está bien? Porque r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado es una de las propiedades y que queda de esta manera. Si esto lo reemplazamos en S1, r cuadrado nos va a quedar 4, con lo cual r nos va a quedar como la raíz de 4, que es 2. Y fíjense que acá no estoy tomando el valor negativo, no estoy tomando menos 2. ¿Por qué motivo? Porque en coordenadas polares, el caso del r, estamos hablando de una distancia absoluta, ¿está bien? O sea, una distancia física, con lo cual la distancia no puede ser negativa, ¿está bien? Esa sería la idea. Matemáticamente tiene sentido tomar menos 2, pero no en este caso, que lo estamos considerando de esta manera, ¿está bien? Con lo cual, nosotros ya sabemos que r vale 2. Fíjense otra cosa. Como en este caso estamos dando el cilindro completo, la otra variable que no aparece acá es tita,
θ, en este caso, si es el cilindro completo, debería estar incluida entre 0 y 2π. Recuerden que 0 y 2π básicamente tenemos una vuelta completa, ¿sí? alrededor del eje, con lo cual ya con eso estamos ok. ¿Está bien? Por lo tanto, si ahora ponemos todo en fila, ¿cómo nos quedaría la curva? ¿No? O sea, la curva nos va a quedar en función de x, de y, de z, ¿sí? X que nos quedaba como r por coseno de θ, después y que nos queda como r por seno de θ, y z que nos queda como z. Ahora, como nosotros sabemos que r vale 2, que z por ser el plano S2 vale 2 también, la curva en función de θ, que es la variable libre que queda, nos va a quedar como 2 por coseno de θ. Después vamos a tener 2 por seno de θ y vamos a tener finalmente 2 con la parametrización donde θ está incluida entre 0 y 2π. Entonces esta sí es una forma bien definida de la parametrización. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a ver es cómo parametrizarla en sentido contrario. Una opción, por ejemplo, de parametrizar al revés esta curva, eso ya les digo es una manera, ¿sí? Es sencilla, ¿sí? Básicamente la siguiente. Si yo quiero parametrizar la curva al revés, una opción es la siguiente. Al parámetro se le puede cambiar el signo. Si vamos a llamarle, supongamos t, que vamos a llamarlo o asignarle como menos θ. ¿Está bien? Por decir algo, para cambiar justamente el signo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si θ originalmente pertenecía entre 0 y 2π, menos 1 por θ, ¿dónde va a pertenecer? En este caso vamos a cambiar la orientación, digamos, de el intervalo, porque vamos a multiplicar punto a punto, entre comillas, de todo el intervalo con menos 1. Entonces lo que estamos haciendo es reflejar del otro lado del 0, ¿sí? Fíjense, si este es el intervalo, lo que estamos haciendo es reflejarlo del otro lado del 0 y punto a punto obtenemos el intervalo espejo, entre comillas, ¿no? Esto es una nomenclatura propia, si no lo toman en cuenta para resolver parciales ni nada, solamente para que entiendan el concepto. ¿Está bien? Entonces queda que t va a pertenecer entre menos 2π y 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando vamos a la opción 2, la curva en función de t nos va a quedar como 2 por coseno de menos t. Vamos a tener 2 por seno de menos t y 2. Ustedes lo pueden dejar así si prefieren, ¿tá? Si quieren animarse pueden usar algunas propiedades o identidades trigonométricas, ¿sí? En el caso de coseno, por ejemplo, coseno es una función impar, perdón, par. Entonces en este caso, acá lo que vamos a tener es que coseno de menos t nos queda como coseno de t y luego seno de menos t nos queda como menos seno de t. Estoy jugando con la paridad y imparidad de las funciones de coseno y seno. Entonces c en función de t nos va a quedar como 2 por coseno de t menos 2 por seno de t y 2. Todo esto teniendo en cuenta que t pertenece entre menos 2π y 0. ¿Está bien? Y eso es una solución posible y aceptable para el problema que tienen acá. Fíjense que este es un caso bastante parecido a los anteriores. Vamos a caracterizar cuál es cuál en cada superficie. Por ejemplo, en la primera, nosotros vamos a tener acá la superficie 1. Es igual que antes, estamos en R3 y vamos a tener básicamente un cilindro. ¿Sí? Fíjense, centrado en 0, 0, porque no tenemos coordenadas en X y en Y que estén restándose, con lo cual no hay problema, y de radio 2. Y después, Z es igual a 2X, esto va a ser un plano. ¿Tá? Fíjense, lo mismo que dijimos antes, ¿no? Las coordenadas elevadas las variables elevadas a la 1 y luego multiplicadas por distintas constantes. ¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí? La idea va a ser la siguiente, es decir, bueno, ¿qué coordenadas usamos? ¿Las cartesianas o las cilíndricas? Y ya les digo, todo lo que tenga simetría cilíndrica siempre es más cómodo, más fácil trabajar con coordenadas pues, cilíndricas en este caso o polares. Entonces vamos a tener, como en este caso la simetría se está dando en el eje Z,
¿sí? O alrededor del eje Z. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque el cilindro, fíjense, si no está Z, está desarrollado alrededor del eje Z. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a tener que X nos va a quedar como R por coseno de tita, que Y nos va a quedar como R por seno de tita, y Z va a quedar como Z. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, de todo esto, que X al cuadrado más Y al cuadrado nos queda como R al cuadrado, por lo tanto, al reemplazarlo acá, R al cuadrado nos va a quedar 4, ¿sí? Esto es cuando lo vamos a reemplazar aquí arriba en el cilindro, ¿sí? Y de lo que vamos a tener es que R nos va a quedar la raíz de 4, solamente tomo la positiva, recuerden porque estoy calculando una distancia física, ¿sí? Entonces ahora me queda radio 2, ¿está bien? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjense, sabemos que R vale 2, sabemos en este caso lo siguiente, el tema de tita, por ejemplo, que ahora tenemos que definirlo justamente porque está en el primer octante, y sabemos que z es igual a z, con lo cual, si de la ecuación del plano z es igual a 2x, se puede reemplazar el x por justamente r por coseno de tita, o en este caso, si r vale 2, por 2 coseno de tita, ¿no? Entonces la curva, en función de tita, nos va a quedar como 2 por coseno de tita, vamos a tener 2 por seno de tita, y para z, que en este caso vamos a tener 2x, o sea, vamos a tener 4 coseno de tita. Entonces, ahora el problema está en definir justamente cómo nos tiene que quedar tita en función de los parámetros. Entonces, cada una de estas desigualdades tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces lo vamos a pensar en ese sentido. Fíjense, vamos a tomar en cuenta, ¿no? 2 por coseno de tita, que sea mayor o igual a 0, 2 por seno de tita mayor o igual a 0, y 4 coseno de tita mayor o igual a 0. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener simplemente, si dividimos por 2 ambos lados, que coseno de tita sea mayor o igual a 0, lo mismo acá, dividimos por 2 ambos lados, o sea que seno de tita es mayor o igual a 0, y acá lo mismo, coseno de tita es mayor o igual a 0. Con lo cual, tenemos que fijarnos una ecuación donde coseno y seno sean ambos positivos. Si ustedes recuerdan la gráfica de seno y coseno, esto se cumple si estamos en el primer octante y estamos obviamente entre 0 y 2pi, solamente si tita está entre 0 y pi sobre 2. ¿Está bien? Esto recuérdenlo de las funciones seno y coseno, ¿sí? La solapan y básicamente van a ver que entre 0 y 2pi la única parte del intervalo donde ambas son positivas justamente es entre 0 y pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces ahora, por ejemplo, ¿sí? Ya tenemos parametrizada la opción 1, ¿sí? O sea, o el recorrido 1 si ustedes quieren. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar la opción 2, ¿sí? Que en este caso sería parametrizar la curva al revés. Este ejemplo es el mismo que hicimos antes, en el sentido siguiente. Vamos a cambiarle el signo, ¿sí? A la variable, y luego cambiamos el signo que tiene todo el intervalo. Entonces, en la opción 2, básicamente recuerden lo siguiente, ¿no? La curva vamos a tener 2 por coseno de menos tita, 2 por seno de menos tita y 4 por coseno de menos tita, obviamente con tita perteneciente entre menos pi sobre 2 y 0. Si ahora usamos las identidades trigonométricas que vimos antes, para dejarlo esto un poquito más prolijo, esto nos va a quedar como 2 por coseno de tita, menos 2 por seno de tita y 4 por coseno de tita, todo esto con tita perteneciente entre menos pi sobre 2 y 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la segunda parametrización que corresponde en este caso. Vamos a ver este segundo ejemplo, donde nosotros básicamente tenemos que parametrizar esto, que es una elipse, ¿sí? Fíjense, en este caso recuerden ustedes de las fórmulas, esta superficie 1, que en este caso nos está quedando como una elipse, y luego la parte de abajo, que vamos a tener un plano. En el caso que nosotros tengamos una elipse, también es conveniente trabajar con
coordenadas polares o cilíndricas, lo que pasa que se pueden adaptar un poco con lo que se llaman las coordenadas elípticas, que ya les digo, no es nada del otro mundo, es simplemente adaptarlas para el caso de una elipse, ¿no? Vamos a pensarlo de la siguiente forma. Una elipse común y corriente, en este caso orientada con x y z, sería de la siguiente forma. X menos x0 al cuadrado, ¿no? Donde x0 es justamente la coordenada del centro de x, ¿sí? Todo esto sobre a al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, todo esto sobre b al cuadrado es igual a 1. En este caso, si lo reemplazamos por z, vamos a tener x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más z menos z0 al cuadrado sobre b al cuadrado, que esto es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, siempre recuerden que el truco de las coordenadas elípticas está en lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta igualdad tiene mucha similitud con la igualdad trigonométrica, donde coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t nos da 1. ¿Sí? Entonces, digamos, entre comillas, el truco de esta parte es igualar término a término y despejarlos en términos de coseno y en términos de seno. ¿Está bien? O sea que esa sería un poquito la referencia. Entonces, en coordenadas elípticas, si nosotros las vemos de esta manera, vamos a ver que nos quedan de la siguiente forma. Fíjense, x va a quedar como x sub 0 más a por coseno de t, y z va a quedar como z sub 0 más b por seno de t. ¿Está bien? Y obviamente y como no está contemplado, y va a quedar como y. ¿Está bien? Así que ese es el cambio que vamos a tener que hacer nosotros. Vamos a adaptar primero la elipse, ¿sí? La condición para aplicar las coordenadas elípticas básicamente es justamente como toda elipse que las coordenadas estén o que la ecuación esté igualada a 1. ¿Está bien? Entonces vamos a dividir, por ejemplo en este caso, multiplico por un cuarto a ambos lados. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado, acá abajo vamos a tener 4 al cuadrado, acá, madre mía, z es en este caso. ¿Está bien? Entonces vamos a tener z al cuadrado sobre 4 por 3, que es 12, que esto es igual a 1, ¿sí? Y de acá, si lo expresamos en términos de a y de b, esto nos queda x al cuadrado sobre 4 al cuadrado más z al cuadrado sobre raíz de 12 al cuadrado, que esto es igual a 1. ¿Por qué ponemos el raíz de 12 de esta manera? Que uno dice, bueno, es un paso capaz innecesario, pero en realidad sirve porque eso nos da la pauta de quién es el radio mayor y el radio menor de la elipse. Así que es un paso importante, ¿sí? Entonces de acá, si reemplazamos en las ecuaciones anteriores, ¿qué vamos a tener? Que x, otra cosa, ¿no? De acá, de la fórmula de la elipse, que es lo que nosotros vamos sacando, ¿no? Que a vale 4, que es fíjense el radio mayor o menor, digamos, de la elipse en x. Que b vale raíz de 12, ¿sí? Lo mismo para z. Que x0 vale 0, porque, ¿cómo nos damos cuenta? Básicamente porque no tenemos un término x menos algo todo al cuadrado. Fíjense que la forma es bastante sencilla. Y lo mismo con z0, que esto vale 0. Con lo cual, si ustedes reemplazan todo, x va a quedar como 4 por coseno de t, y z va a quedar como raíz de 12 por seno de t. ¿Está bien? Esa sería la idea al principio. E y va a quedar como y. Si nosotros de todo esto, supongamos que de la ecuación del plano que dice y más 2x es igual a 1, de acá vamos a despejar y, que esto nos va a quedar como 1 menos 2x, entonces y va a quedar como 1 menos 4 por 2, que es 8 por coseno de t. ¿Está bien? La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto
para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.